tanto Perú, Uruguay, Bolivia y Chile tendrán su espacio donde se juntarán y comentarán en un espacio exclusivo para ustedes todo lo que están haciendo. Es una linda vidriera internacional, así que después ya comienza el Congreso. Así que, bueno, vamos a hablar sobre prevención de muerte súbita cardíaca en la cardiopatía dilatada idiopática. Y como hay mucho clínico, quisiera no ahondar en temas muy así de electrofisiología, pero dar conceptos generales y que se lleven a alguna idea importante. Así que para irlos llevando a donde tengo que ir, quiero enumerarlas, mostrarles las diferentes enfermedades estructurales y primarias cardíacas y que están relacionadas con muerte súbita cardíaca. Entonces vemos a la izquierda enfermedades estructurales cardíacas específicas, y vemos a la derecha las enfermedades cardíacas primarias y después otras enfermedades. Pero como empezó hace un ratito, una de las enfermedades estructurales importantes es la cardiopatía isquémica, otra es la miocardiopatía inducida por arritmia ventricular, varias miocardiopatías, luego las enfermedades cardíacas inflamatorias como la miocarditis, sarcoidosis y Chagas, enfermedades cardíacas valvulares y cardíacas congénitas. Es en este lugarcito a la izquierda, en el centro, donde están las miocardiopatías, donde está el tema que voy a hablar, miocardiopatía dilatada idiopática, donde hay otras como la que no es lo que voy a hablar, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la miocardiopatía ritmogénica, el ventrículo izquierdo no compactado, todas entidades que producen arritmias, entre otras, ¿no? Las enfermedades neuromusculares, la cardiopatía restrictiva como la amiloidosis y la enfermedad de Fabry. Entonces vamos a centrarnos acá en miocardiopatías, miocardiopatía dilatada idiopática. Y ahí empezamos de a poquito. Entonces, miocardiopatía dilatada idiopática, ¿qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza por una dilatación ventricular izquierda y disfunción sistólica no explicada por enfermedad coronaria o condiciones anormales de carga, como puede ser una estenosis valvular. La prevalencia es 1 en 2.700 personas. La mortalidad es del 20 al 25% a un año y 50% de sobrevida a 5 años. Pero esta es información de estudios históricos, de seguimientos de años anteriores, donde no estaban todas las nuevas drogas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de miocardiopatía dilatada idiopática, porque con todas las nuevas medicaciones que ustedes, muchos cardiólogos clínicos utilizan, que cuando se describieron estas estadísticas no estaban, están cambiando los números. Así que trabajos recientes, como acá les indico, ya con tratamiento médico óptimo, la mortalidad a 5 años es de 21 a 28%. Van cambiando los números. La muerte súbita ocurre en hasta un 12% de los pacientes y las causas pueden ser genéticas o adquiridas. Entonces, ¿cómo si es idiopática y no hay causa? Y sí, si uno ahonda o tiene la posibilidad de hacer test genéticos, nos encontramos con causas de estas miocardiopatías dilatadas que en teoría no tienen causa. Y el primer approach, hoy dieron una preciosa clase, muy linda clase de resonancia magnética. Entonces, el primer approach a estas miocardiopatías dilatadas es ver si realmente es idiopática, hacer la resonancia magnética, ver si tiene una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, tiene un miocardio no compactado, hay una valvulopatía, ver la fracción de eyección. Quizás teníamos un eco con una fracción de eyección severa, le hacemos meses después la resonancia magnética y es normal. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, puede haber miocarditis, puede haber fenómenos que van, drogas que hacen que mejore la fracción de eyección. Entonces, la resonancia magnética más que nada es importante para ver si esta miocardiopatía es dilatada idiopática o no. Y los test genéticos, que poco a poco están más disponibles, son importantes. Entonces, hay una mutación que está presente en casi un cuarto a la mitad de todas las miocardiopatías dilatadas idiopáticas, y entonces que hay que ir a buscarla. Entonces, las alteraciones genéticas están presentes, hay que buscarlas. Hay algunas que, bueno, la más frecuente es el gen, podemos llamarlo TTN, y entre todos hay algunos que dan, ya la sola existencia marcan riesgo.
Entonces, estos genes que se marcan, el LMNA, el PLN y los demás genes que ven acá, RBM20, el FLNC, están asociados con arritmias graves y muerte súbita. Y hay algunos que llamó la atención que marcan severidad, mal pronóstico, a pesar de que la fracción de eyección no es severa. Entonces, los genes asociados a desmosomas y el LMNA son variantes de alto riesgo y que, aún con fracción de eyección no severa, marcan la posibilidad de tener una muerte súbita. Entonces, el primer paso en las miocardiopatías dilatadas, idiopáticas, ya vimos que al saber de que hay una mayor posibilidad de muerte súbita es ver quiénes necesitan un desfibrilador. Entonces no quiero darles la charla clásica de enumerar todos los trabajos, pero sí comentarles que hay 6 grandes trabajos donde se evaluaron los desfibriladores para evitar la prevención, en indicación de prevención primaria de muerte súbita. Entonces hay estudios más viejos que fueron del 2002 al 2005, como el CAT, el AmioVir, el Definite, Companion, SCAR-HEFT, y estos tomaron poblaciones a veces un poquito más pequeñas, más grandes, más puras de miocardiopatía dilatada idiopáticas, o menos puras, que donde involucraron a algunos pacientes con enfermedades coronaриas, y algún grupo sí eran miocardiopatía dilatada idiopática. Entonces, en los 3 primeros estudios, CAT, AmioVir y el Definite, esos primeros estudios eran más pequeños y sí eran puros de miocardiopatía dilatada idiopática. Los demás, el Companion y el SCAR-HEFT, tenían poblaciones mixtas. Otra diferencia es que el Companion incluye pacientes que se le pusieron desfibrilador con resincronizador y otro grupo solamente resincronizador. Pero la información más importante que surge del metaanálisis de los estudios es que se demostró un 31% de reducción en toda causa de mortalidad con el uso de los desfibriladores. Entonces es un estudio que empezó, todo este metaanálisis llevó a las indicaciones actuales de desfibriladores para prevención primaria. Ya vamos a hablar un poquito de las guías. Hasta que vino el Danish, que es un estudio más moderno, del 2016. Este sembró controversia, enroló 1.116 pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática en clase funcional 2-3, tenían falla cardíaca no isquémica, todos no isquémicas, con fracción de eyección menor del 35%. Acá suman nuevamente el tema del tratamiento médico óptimo, que en los primeros trabajos no estaban todas las drogas que hoy tenemos, y se randomizaron a recibir desfibrilador y otro grupo a recibir tratamiento médico. Y hubo un seguimiento prolongado a 67 meses. Y el endpoint primario era muerte por cualquier causa. Entonces la sorpresa es que no hubo diferencias en el punto final primario. Entonces, entonces empezó a sembrar duda de la indicación de los desfibriladores en este grupo de pacientes de prevención primaria de muerte súbita en pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática. Y entonces comenzó a analizarse un poco por qué dio así. Entonces se vio que en realidad la mortalidad era muy baja en los 2 grupos, se vio que el tratamiento farmacológico era excelente, era uno de los mejores estudios, uno de los estudios donde los investigadores era como que trabajaban a la perfección, dando lo que había que dar en todos los pacientes y resincronizando y colocando resincronizadores hasta casi un 60% de la población. Entonces, ahí fuimos entendiendo un poco este Danish, pero lo que quedó finalmente es que los análisis mostraron que hay reducción de mortalidad por toda causa, principalmente en pacientes menores de 70 años. Hay algunos estudios con algunas variantes de edad, pero mostró el valor de los desfibriladores
en prevención primaria de muerte súbita, miocardiopatía dilatada idiopática, más que nada cuando los pacientes son más jóvenes. También, esto ya no es del Danish, pero también sepamos que si encontramos un paciente con FACE severa, que aparentemente tiene una miocardiopatía dilatada idiopática, siempre hay que esperar. Hay que esperar unos 3 meses, optimizar al máximo el tratamiento y no apurarnos a implantar el desfibrilador de entrada. Entonces, ahora sí, bueno, vamos a ver un poco cómo fluyen las indicaciones. Tenemos un paciente con miocardiopatía dilatada idiopática. Entonces, vamos a ver cómo fluye este diagrama de flujo. La primera cuestión, como ya les decía, en amarillo ven la importancia de indicar una resonancia magnética nuclear, más que nada para encontrar pacientes que no son una miocardiopatía dilatada idiopática y sigan su curso. Después, si hay posibilidad, tendremos que ir a los test genéticos y ahí buscar los test genéticos. Si tienen marcadores de alto riesgo, bueno, seguirán para desfibrilador. Y después, en general, muchos grupos no hacen test genéticos y nos basamos en la fracción de eyección. Entonces, miocardiopatía dilatada idiopática con fracción de eyección severa, bueno, menor de 35 o igual a 35%, desfibrilador. Si tienen de 36 a 50%, se busca si tienen 2 o más factores de riesgo. Estos factores de riesgo son básicamente que hayan tenido síncope de causa no aclarada, que tengan alguna variante genética de alto riesgo y que sean inducibles en un estudio electrofisiológico. Entonces, la presencia de 2 factores de riesgo o más llevan al implante de desfibrilador. Después, bueno, eso es la esencia de todo. Esto mismo que dije se sigue con las indicaciones de clase 1, 2, A, 2 y 3, pero en esencia sale de acá. Pasamos de prevención primaria a prevención secundaria. Entonces ya el paciente fue rescatado de un paro cardíaco. Entonces, ¿cómo sigue? Al principio no se sabía y bueno, empezaron otra vez, como les comenté antes, los estudios randomizados y hay 3, que es el AVID, el CASH y el SIDS, que compararon desfibriladores versus tratamiento médico y en sí los estudios van marcando poco a poco la información que no se tenía. Entonces, en estos 3 primeros trabajos, en 1963 pacientes, donde solamente un pequeño porcentaje, un 15%, tenían enfermedad no isquémica, eran los trabajos en los que se basaban las conclusiones. Entonces empezamos a ver que los trabajos no eran puros y las informaciones que se podían sacar a veces no tenían la fortaleza que tenían en los trabajos con enfermedad coronaria. Entonces se empezó a ver que había una significativa reducción en la muerte de toda causa en pacientes con desfibriladores y que llevaban hasta un 50% de reducción de la muerte arrítmica. Entonces se vio que en el subgrupo de pacientes con cardiomiopatías, con miocardiopatías dilatadas idiopáticas, había valores similares, pero no con una tendencia tan significativas en lo que sea la reducción de muerte. Así que vemos como hay grises, pero la información que, si bien más importante, es que el paciente que se muere necesita tener un desfibrilador. Entonces, vemos la indicación número 1, entonces que es necesario el implante de un desfibrilador, es recomendado en pacientes con miocardiopatía dilatada que sobreviven a un evento de paro cardíaco debido a una arritmia ventricular, una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, o tienen una taquicardia ventricular monomorfa sostenida que los descompensa hemodinámicamente. Entonces, eso es lo más importante. Un paciente tiene una miocardiopatía dilatada idiopática, tiene paro cardíaco, tiene una arritmia documentada, va a desfibrilador.
Otra cosa muy importante es también en estos pacientes con miocardiopatía dilatadas que ya tienen un desfibrilador indicado, ya implantado. Entonces, ¿qué rol empieza a tener el tratamiento médico farmacológico? Entonces, desde ya es importante programar bien el desfibrilador para que no haya choques espurios, para que se detecten las arritmias, pero las drogas juegan un valor coadyuvante importante. Entonces, hubo un estudio que es el OPTIC, donde en pacientes se implantaron desfibriladores y fueron randomizados a 3 grupos, un grupo con amiodarona más beta bloqueantes, otro grupo con sotalol y otro grupo con beta bloqueantes. Entonces se vio que los choques del desfibrilador al año eran un 10% en el grupo con amiodarona más beta bloqueantes, más o menos el doble de choques en pacientes con sotalol solo y casi el cuádruple en pacientes con beta bloqueantes. Entonces, en pacientes que tienen desfibriladores, que han sido puestos para prevención secundaria de muerte súbita y tienen múltiples arritmias, bueno, es importante asociar drogas cuando corresponde. Vemos que la combinación más poderosa es amiodarona más beta bloqueantes, la combinación menos poderosa es el beta bloqueante solo, el sotalol es una indicación intermedia. Hay que balancear, hay que saber que la amiodarona tiene efectos colaterales, entonces tenemos que ver cuál es la combinación ideal. También hay estudios en curso donde las drogas prohibidas, que son los bloqueantes sódicos, o flecainida, propafenona, en pacientes con miocardiopatías no dilatadas no tan avanzadas, con no tanta disfunción, podrían llegar a usarse. En general tenemos que decir que no la usen, pero hay casos que tenemos que pensar en usarlos. Hay todo también la voluntad de nosotros como electrofisiólogos de utilizar la ablación como herramienta y se vio que la importancia en miocardiopatía dilatada de origen coronario, por cardiopatía isquémica, y en estudios en agudo se vio que el éxito es similar, pero realmente cuando se hace seguimiento a mayor plazo, el éxito no es tan importante en miocardiopatía dilatada idiopática. Por otra parte, se vio que es necesario hacer procedimientos más complejos, hacer acceso epicárdico, a veces hacer alcoholización en el ventrículo, hacer ablación bipolar. Y entonces, el mensaje es, si es necesaria la ablación en estos pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática, es importante hacerlo en centros que tengan la complejidad para enfrentar estas enfermedades. Para terminar, la estratificación adecuada permite prevenir muerte súbita cardíaca, el tratamiento y manejo debe ser individualizado, hay avances en ablación, hoy está la electroporación o ablación por corriente pulsada, que es una nueva energía, ya no térmica, no es por frío ni por calor. Si bien puede haber una pequeña variación de la temperatura, podría no tener afección de los nervios, de los vasos sanguíneos, quizás en forma aguda, ser una nueva herramienta que nos permita tener nuevos resultados. Hay tecnologías nuevas de dispositivos. También sepamos, como les decía, recurrir a los fármacos y qué fármacos de acuerdo a la situación del paciente. Hay indicaciones precisas de desfibriladores para prevención primaria de muerte súbita en cardiopatía isquémica y menor evidencia en no isquémica. Y cuando el desfibrilador, siempre en prevención secundaria. Gracias.